olvidando. Entonces hablábamos sobre lo que era Excel y sobre lo que era su espacio de trabajo, sus herramientas, sus elementos básicos, pues lo que era una fila, lo que era una columna, lo que era una celda. Hablábamos pues de los nombres de las hojas, los nombres de las filas, de las columnas, y alcanzamos a trabajar un poquitico el formato de las celdas para configurarla si quería un dato en tipo moneda o en tipo fecha o en tipo porcentaje o de número. O, y también la última partecita que alcanzamos a ver ese día era lo de la validación de los datos, que me permitía configurar unas celdas para que solamente me reciban unos datos específicos, donde yo configuro ese tipo de parámetros. Entonces, hoy vamos a meternos un poquitico en el cuento de las fórmulas y de las funciones, parte matemática de Excel, y voy a complementar un poquitico con lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a pasar de una vez a Excel. Ahí en un minutico que tenía libre, pues fui escribiendo unos datos. Voy a hacer un ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Vamos a trabajar un modelo de una factura elemental para que apliquemos fórmulas y funciones y para aplicar entonces lo que veíamos la semana anterior. Entonces por aquí ya fui colocando unos textos para ir ganándole tiempo al tiempo. Ahora me voy a dedicar a darle un poquito el formato. Entonces, pues en una factura básica aparece una información ¿No específica que será que yo... la que será? ¿Cómo? ¿Cómo me dice? ¿Quién habló? No, no, profe, disculpe. Ah, no era conmigo. Ah, ya listo, ya. Entonces, aparece una información básica dentro de una factura que aquí, pues, obvié parte de ella. Me voy a limitar en donde están las partes de las fórmulas, donde tengo que meter los datos. Entonces, por acá me inventé el nombre de un negocio. Voy a seleccionar varias casillitas. Voy a usar este botón que se llama combinar y centrar para convertir todo ese poco de celdas en una sola y centrar el texto que aparece ahí. Le voy a colocar el nombre más grande, le voy a poner de otro color, le voy a poner negrilla e incluso le voy a cambiar la letra para que se vea diferente a lo otro que tengo ahí. Entonces, digamos que le voy a poner este, pues ya me quedó muy grande, entonces le voy a bajar un poquitico el tamaño. Listo, entonces digamos que esto tiene que llevar el nombre del dueño del aviso, el número del NID y la resolución de la facturación y otro montón de cosas ahí que yo simplemente omití. Elementos básicos que van a una factura, entonces el nombre del cliente, la fecha, la dirección. Voy a alinear esto por acá a la derecha, el número de la factura, el documento de identidad del cliente, el teléfono del cliente. Voy a alinear esto por acá a la derecha para que me quede aquí contra esto. Por acá tengo la cantidad, el artículo, el valor unitario y el valor total. Vamos a colocar esto de otro colorcito, vamos a hacerlo negrita. Voy a dibujarle los bordes a este cuadro que está acá, como simulando una factura convencional. Por acá abajo tengo el subtotal, el IVA y el total a pagar, entonces también vamos a darle otro, vamos a pintarle los bordecitos a eso. Vamos a alinear estos valores por acá a la derecha, entonces simplemente estoy dando formato. Vamos a, por estética, ampliar un poquitico más esto. La columna de artículos normalmente es mucho más amplia. Vamos a centrar toda esta información que tengo aquí, que quede en el centro. Entonces, herramientas de alineación, centrado, listo. Valor unitario, valor total, hagámosla un poquitico más grande, incluso puedo ampliar un poquitico más el artículo. Por acá vamos a ingresar unos valores, entonces vamos a colocar también celdas, vamos a pintarle las celdas a esto. Podría traer una fotico y un martillo ahí o cualquier cosa, o poner el logo en la empresa, me lo estoy inventando. Por aquí aparte tengo un valor que lo digo, lo llamo porcentaje de IVA, aquí lo definí como el 20%, ahorita les digo para qué lo voy a utilizar, por lo pronto voy a tenerlo por aquí reseñado, de otro colorcito para que no me olvide, lo voy a tener aquí presente. Por acá va a ingresar unos datos, el usuario de la factura va a llenar una información aquí por cada cliente que llegue, entonces voy a pintar ese espacio de otro colorcito. Digamos que voy a usar este moradito clarito, este lila, entonces voy a darle esa tonalidad a esas casillitas. Y por acá se deben de llenar otros datos dependiendo de lo que compre el cliente. Entonces voy a llenarlo, voy a pintarlo de otro colorcito, vamos a ponerlo por acá grisecito. Y por acá la factura debe calcularse en forma automática. Para hacer esto, entonces voy a utilizar las fórmulas y las funciones que les estaba mencionando. Y voy a pintar ahí de otro color. Ahí simplemente estoy aplicándole formatos, lo que veíamos la clase pasada, cambiándole la letra, haciéndola más grande, pintando las celdas, dándole color de relleno, esas cositas simplemente. Por aquí apliqué la herramienta combinar y centrar, recuerda, escogí varias celdas
marqué varias y le di combinar y centrar y me las convirtió en una sola casilla y me centra el contenido de ese texto. Aquí ya le puedo dar un poquito más grande para que se vea más grandecita. Bueno, voy a aplicar algo de lo que vimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, yo quiero que acá donde está el valor unitario me coloque formato de moneda. Entonces, para yo no tener que estar colocando los símbolos de peso y esas cosas, acá le digo formato de moneda. No voy a trabajar con decimales, entonces le pongo 0 decimales y escojo el símbolo de pesos, Colombia, y le digo aceptar. Entonces, cuando digite un número aquí, me le va a colocar ese formato de moneda. Igual aquí en el valor total, todos estos valores de aquí, que me le ponga formato de moneda. Entonces, por acá escojo formato de moneda, voy a escoger el símbolo de la moneda colombiana y no voy a manejar decimales, voy a manejarlo con cifras enteras. Entonces, cuando coloque un número acá, automáticamente me le va a colocar el signo de pesos y esas cosas. Por acá en el artículo, incluso eso me queda cortico, voy a ampliarlo un poquito más. Acá en estas celdas, miren que todavía no he digitado nada en ellas, pero ya las estoy configurando. Aquí voy a configurar esto como un texto, todo lo que aplique aquí quede como formato de texto. Y aquí en la cantidad, digamos que voy a manejar productos que solamente se trabajan por unidades enteras, entonces voy a colocarlo como formato de número sin decimales y que me coloque el separador de miles en forma automática. Por acá en fecha le voy a configurar un formato de fecha larga, que me coloque el día, el mes y el año en letras y en números. Acá en cliente y en dirección, eso va a ser un texto, entonces lo selecciono y le aplico formato texto. Acá el número de la factura, número del documento de identidad y número telefónico, le voy a aplicar formato de número entero. Entonces le pongo un número sin decimales, porque ni el teléfono, ni el documento de identidad, ni el número de la factura manejan números decimales. Y le digo aceptar. Y voy a decirle que al número de la factura y al documento de identidad le coloquen los separadores de miles, o sea, que le ponga los punticos de mil o de millón, o más cosas, para no tener que estar escribiéndole eso. Y le digo aceptar. Entonces ahí lo único que he hecho es configurar esas casillitas para que cuando yo coloque un dato ahí, le apliquen el formato que le acabo de marcar. Formato de fecha, formato de numérico, formato de moneda. Entonces, por ejemplo, si yo escribo la fecha de hoy, 16, 5, 20. Entonces él automáticamente me coloca el formato de fecha larga, porque ese fue el que yo escogí. Ahí me lo pone. Si yo aquí escribo, por ejemplo, 2500, él automáticamente me le pone el punto de 1000 y me coloca el símbolo de pesos. Él automáticamente lo hace porque yo ya le configuré ese parámetro. Listo, entonces voy a borrar estos datos y voy a seguir configurando. Eso como parte de lo que vimos la semana anterior. Entonces, ahí le aplicamos esos formatos para que cuando yo digite los datos se ajuste a esos valores. Ahora voy a configurar las celdas para que solamente me reciban los datos necesarios. Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con la fecha. Yo quiero que aquí solo coloque fechas de este año, no más. Entonces me voy a venir para la ficha de datos y recuerden que acá hay un botón que se llama la validación de los datos, que se los mostraba la semana pasada. Entonces estoy parado en la celda de fecha y le voy a decir que ahí solamente me permita escribir fechas. Fechas que estén entre el 1 de enero del 20 y el 31 de diciembre del 20. Entonces, solamente voy a permitir fechas del año 2020, no más. Si le coloco otro valor, entonces me va a marcar error. Entonces, por ejemplo, voy a colocar 24 de diciembre del 2019 y él me dice que es un valor no válido, que lo reintente. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, 14 de febrero del 2020. Ahí no tengo ningún problema, ese sí me lo toma, porque está dentro del rango permitido. Pero digamos que le voy a colocar 1 de enero del 2021. Automáticamente me marca un error porque ese no está dentro del rango permitido. Entonces, simplemente estoy validando la información para que no me van a meter cualquier valor ahí. En cliente y en dirección, pues esos son textos, no hay ningún problema. Para el número de la factura, el documento de identidad y el número telefónico son números. Y entonces yo voy a decirle que ahí solamente me permita colocar números enteros. Números enteros que sean mayores que 0. Mayores que 0. ¿Por qué? Porque no va a tener la numeración de una factura negativa.
no existe ningún documento de identidad negativo y no existe ningún número telefónico negativo. Entonces, por eso le digo número entero para que no maneje ningún decimal, mayores que 0 para que me tome los números positivos. Y le digo aceptar. Ahí no pasa nada. Si yo quiero meter un número en una factura, por ejemplo, la factura menos 15, me dice que ese dato no es válido porque nada que hacer. La factura 0, tampoco, porque yo puse mayores que 0 y 0 no es mayor que 0. La factura 1, ahí sí me la toma, de una me la cogió. Entonces, vamos incluso a colocar este número de factura en color rojito, pongámoslo más negrito, no sé qué más. Bueno, entonces, simplemente estoy configurando para tratar de no equivocarme, para tratar, o bueno, yo no, yo lo hago, entonces yo sé lo que tengo que poner. Yo lo hago y lo dejo para que otro lo utilice. Entonces, para que el que lo vaya a utilizar no se vaya a equivocar. El objetivo es ese. Entonces, lo que yo busco es que el que vaya a utilizar la factura, el modelito que estoy construyendo aquí, no se vaya a equivocar. Entonces, por eso estoy tratando de minimizar los posibles errores. Por ejemplo, él quisiera escribir la factura 1000 y en vez del último 0 colocó una O. Bueno, y la voy a poner en mayúscula para que se vea, miren la diferencia que hay entre estos que son ceros y esta que es la O mayúscula. Si yo no le hubiera puesto validación y le doy enter, él me toma el valor, me lo pone ahí. Pero él sabe que eso no es un número, porque acá aparece una letra que es la O mayúscula. Entonces, no va a ser un número. Y resulta que sería un error, que difícilmente lo podríamos encontrar, porque esta O mayúscula es muy parecida a este cero. Y es más, en el teclado, si ustedes miran el cero, debajo del cero está la O. Entonces nos podemos equivocar fácilmente digitando esos valores. Entonces, por eso es tan útil validar la información. Como yo le dije que números enteros, él no me permite meter esta letra. Entonces, ahí está esa pequeña ayuda para que el que vaya a llenar los datos no se vaya a equivocar. ¿Listo? En cantidad, lo mismo. Yo no puedo comprar cantidades negativas de un producto. Entonces me vengo para datos y le digo validación de datos. Miren que aparece por defecto cualquier valor, o sea que él me recibe ahí cualquier cosa. Pero yo lo voy a obligar a que ahí solamente permita números enteros que sean mayores que 0. Porque pues comprar 0 unidades no significa comprar nada. O sea, no hay nada que ver ahí. Entonces, recuerden que le puedo colocar un mensaje de entrada y un mensaje de error, si así lo quieren hacer, no hay ningún problema. Aquí por cuestiones de tiempo, pues no me voy a dedicar, ya les expliqué eso la semana pasada. Aquí en artículo, pues van a ir unos nombres, ahí no hay necesidad de configurar o de validar nada, porque ahí va a ir texto. Acá en el valor unitario también voy a garantizar de que lo que se ingrese aquí sean números. Y como estoy trabajando con enteros, entonces le pongo número entero y que ese número que coloque ahí sea mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque si yo le pongo 0 significa que no vale nada, o sea que lo estoy regalando. Y si yo le coloco un número negativo, pues, ¿qué representa que el valor de un producto sea negativo? Entonces, hay nada que ver. Entonces le digo aceptar. Y ya configuré esos valores que tengo acá. Entonces, en estas casillas solo voy a permitir esos valores. Bueno, el tema que corresponde hoy. Todo esto que acabo de mostrarles aquí, pues de la clase pasada. El tema que nos corresponde hoy, fórmulas y funciones. Entonces, les dije hace 8 días, Excel es una herramienta muy utilizada porque maneja toda la parte matemática del paquete de Office. Es una parte, o tiene un componente matemático muy extenso, muy amplio. Entonces voy a utilizar fórmulas y funciones para completar de forma automática esta factura. Entonces, o este modelito, pues este intento de factura, aunque le falta mucho para hacer una factura, simplemente estoy haciendo un bosquejo acá. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí normalmente. Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a comprar 10 huevos y cada huevo vale 200 pesos. Entonces, ¿cómo calculo el total de esa compra? Pues simplemente cojo la cantidad y la multiplico por el valor unitario. Antes de escribir la fórmula, digamos que voy a llenarlo. Entonces, bueno, como esto es una ferretería, digamos que voy a comprar 10 tornillos y que cada tornillo me vale 50 pesos. ¿Listo? Entonces ya tengo sus valores ahí. Listo. Como son números aquí y número aquí, no me puso problema. Miren que si yo aquí escribo 10 y O mayúscula, esa que puse ahí fue la O mayúscula, él me dice que no es válido. Me equivoqué, puse una letra y solamente permite números.
Entonces voy a escribir el 10. Ahí sí no me pone ningún problema. Bueno, entonces les decía, para calcular de forma automática el resultado, entonces utilizo fórmulas o funciones de Excel. En este caso voy a usar una fórmula. Todas las fórmulas en Excel comienzan por el símbolo de igual. Si se le dificulta sacarlo, le permito utilizar más. Si usted arranca la fórmula por más, también se la reconoce. Entonces, a veces el teclado está desconfigurado y no aparece el igual por ninguna parte. Entonces le colocan el símbolo de más y él lo toma como una fórmula. Pero legalmente pues se utiliza el igual, ¿no? Entonces, les decía, multiplico la cantidad por el valor unitario. Ojo, la cantidad son 10. El símbolo de la multiplicación es el asterisco. El valor unitario es 50. Ojo con esta fórmula. Esta fórmula me devuelve el resultado de esto, pero no es funcional. ¿Por qué no es funcional? Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, entonces arranco con igual, escribo la operación y termino con enter. Miren que aquí automáticamente me devuelve 500. Efectivamente, 10 por 50 me da 500. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿por qué no es funcional? Porque si yo cambio la cantidad, digamos que no eran 10, sino que eran 20, la fórmula no se cambia, la fórmula queda igual. ¿Por qué? Porque yo utilicé números exactos. Entonces, casi no se utilizan valores exactos, fijos, para las fórmulas de Excel. En su defecto, utilizo las direcciones de las celdas. O sea, esta casilla que se llama B8, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a escribir la fórmula, pero ya no con valores exactos, sino con las direcciones de celda. Entonces, igual le puedo escribir B8 o más fácil le doy clic a la celda y él automáticamente me lo escribe. Miren, B8. Miren que aquí quedó como con una filita de hormigas. Por asterisco, valor unitario, en este caso 50. Entonces le doy clic. Miren que acá ya no dice 20 por 50. Aquí dice el contenido de B8 multiplicado por el contenido de D8. Y termino con Enter. Me dice que vale 1000 pesos esa compra. Ah, pues es que la cantidad eran 20 y el valor unitario eran 50. Listo, volvamos a hacerlo ahorita. Tenía 10. Miren que si yo lo cambio a 10, miren que aquí cambió a 500. Si lo cambio a 50 tornillos, automáticamente me hace el cálculo. Voy a colocar esto con negrita para que se vea mejor. Listo. Entonces, miren a dónde quiero llegar. Esta fórmula no utilizo valores fijos, sino valores que están guardados en la celda. Entonces, utilizo las direcciones de celda. Eso fue lo que hice ahí. Para la siguiente fila, hago exactamente lo mismo. Igual la cantidad multiplicada por el valor unitario de esa fila. Y le doy Enter. Y de ahí, aquí me da 0 porque esto está vacío, ¿no? Porque aquí no hay ningún valor. Entonces, da 0. De aquí para abajo tengo que escribir la misma fórmula hasta acá, hasta donde termina el cuadro. Entonces, simplemente Excel tiene una herramienta que se llama autollenado de celdas o autocopiado. Entonces yo voy a copiar la fórmula y la voy a pegar en las siguientes casillas. Entonces, pues la forma más fácil y sencilla, me paro en la esquina inferior derecha, miren cómo cambia el cursor, miren la forma que tiene aquí y miren la forma que toma cuando me paro en esa esquinita y arrastro y automáticamente él me copia la fórmula. ¿Qué pasa? La fórmula es la misma. Lo único que va a cambiar es, por ejemplo, aquí estaba en la columna B, fila 8, columna D, fila 8. En la siguiente estoy en la columna B, fila 9, columna D, fila 9. En la siguiente, columna B, fila 10, columna D, fila 10. Y de ahí para abajo. Cuando yo hago el completado o el llenado automático hacia abajo, él me cambia de fila. Entonces, si estaba en la 9 y arrastro hacia abajo, me pone la 10, la 11, la 12 en sus respectivas casillas. Si lo hago hacia la derecha, entonces lo que me va a cambiar ya no es la fila, sino la columna o las columnas. Entonces, yo también puedo arrastrar por acá para la derecha. Y cuando hago eso, lo que hace es cambiarme la columna. Miren que aquí estaba parado en B9, D9, y en la siguiente ya no voy a estar en B y en D, sino en las que siguen. Después de B sigue C, sigo en la fila 9, y después de D sigue E, sigo en la fila 9. Y así para estas de acá. Entonces, puedo llenar para arriba, para abajo, para la izquierda o para la derecha, teniendo en cuenta la dirección, él me va a cambiar de filas o de columnas. Entonces tengan eso presente. Lo puedo hacer, ojo, mucho cuidado, lo puedo hacer porque la fórmula es la misma. Si no fuera la misma, entonces tendría problemas. Filas ahí con eso.
Entonces ya llené esto de acá. Digamos que voy a borrar esta información. Ahora la llenamos. Voy a calcular el subtotal. El subtotal es la suma de todos estos valores parciales. Entonces lo puedo hacer con una fórmula. Igual este más, y así sucesivamente hasta la última. Esa es muy larga, poco eficiente. Resulta que Excel también maneja algo que se llaman las funciones. Y las funciones son fórmulas que ya han sido implementadas dentro del programa. Entonces, no tengo que ponerme a escribir la fórmula. El programa ya sabe qué operaciones matemáticas tiene que realizar. Por lo general, lo único que tengo que hacer es darle los datos. Entonces, esta que es sumar es una de las fórmulas más usadas. Entonces, acá hay un botón que se llama autosuma. Mírenlo, acá está. Si yo le doy clic ahí, él automáticamente me coloca la función suma. Ya no tengo que darle más. Y automáticamente me selecciona. Él intuye qué es lo que yo quiero sumar. Miren que aquí me aparece una filita de hormigas iluminando esto. Porque él trata de adivinar que yo lo que quiero sumar es esto. Si no es eso, sino que lo que yo quiero sumar es esto de acá. Entonces simplemente le hago clic sostenido. Miren que ya me soltó este pedazo de acá y me cogió el de acá. Pero no, lo que yo quiero sumar aquí es esto. Entonces yo le hago clic sostenido a esto. Y simplemente termino con Enter, igual que como con la fórmula. Y él pues me va a dar el resultado, que es 0, porque 0, todos están 0, entonces me da 0 por acá. Para calcular el IVA, lo único que tengo que hacer es coger el valor del subtotal y multiplicarlo por el porcentaje de IVA que yo voy a manejar. Aquí lo pude haber escrito fijo, 20%. Pero si en cualquier momento lo quiero cambiar, entonces tendría que venir a cambiar la fórmula. Y yo no quiero que nadie me cambie las fórmulas. Entonces por eso lo puse aquí a un lado. Para que si lo tengo que cambiar, lo cambio acá, no en la fórmula, sino aquí. Entonces ahora les explico por qué. Yo no quiero que nadie me cambie las fórmulas. Entonces, el subtotal multiplicado por el porcentaje de IVA. Y listo, enter. Como todo está en cero, pues me da 0 el IVA a pagar. Y finalmente el total a pagar, entonces tengo dos opciones. O sumo este con este, pues como es cortico lo puedo sumar, o aplico la autosuma con estas dos casillas. Cualquiera de las dos es viable porque es la misma operación. Por el momento eso da 0 porque no hay nada ya metido. Listo, ya tengo casi listo mi modelo de factura. Voy a meterle algunos datos para que ustedes vean entonces de qué se trata. Ya esto se va a calcular todo en forma automática. ¿Listo? Todo se va a calcular en forma automática. Entonces, por acá, digamos que voy a facturar el día de hoy, entonces 16 del mes 5 del año 20. Es una fecha válida, él me la toma. Digamos que llegó el cliente Néstor. Néstor es de qué apellido, Benítez, creo que es. Néstor Benítez. Que este personaje está domiciliado en la carrera quinta número... No, aquí estamos inventando, Néstor, fresco. En la carrera quinta, ahora me coloca carrera sexta, número 1240 y algo para una residencia de esas. No. Carrera quinta, pongámoslo a vivir en todo el Parque Bolívar. Número 1145, por decir algo. Digamos que la factura de esta, número de la factura va a ser la factura 1542, por decir alguna cosa. Que el documento de identidad de Néstor... Dígame. Me puso a vivir en toda la casa cural de la iglesia San Jorge. Ay, vea pues, el subconsciente, no sé. Digamos que Néstor es un pollito, entonces lo voy a colocar aquí no con una cédula de 1.000.000 como la que él tiene, sino de 1.112.000.1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un pollo. Y el teléfono de Néstor entonces es un 300, 1, 2, 3, 45, 67. Me estoy inventando cualquier dato. Niñas, no van a empezar a llamar a Néstor, que ese no es el número de él. Listo, entonces esta información que yo acabo de ingresar, pues es la que tendría que ingresar normalmente el usuario, bueno, menos este consecutivo. Esto debería de, bueno, hay formas de que automáticamente me cambie el consecutivo. Pero aquí, pues, como les estoy diciendo, es un intento, es una aproximación al modelo como tal, porque le falta mucho para hacer factura. Entonces, estos datos, pues, los ingresa el usuario, que no voy a hacer yo construí el modelo para que otro lo maneje. Entonces, yo tengo que garantizarle, por eso aquí le puse número, para que no me va a meter letras ahí. Bueno, entonces, ahora sí la magia de Excel. Yo voy a decir, llegó el señor Néstor, resulta que Néstor va a pintar su casa.
Entonces Néstor necesitaba 5 brochas, por ejemplo. Entonces cantidad, voy a colocar acá brochas. Y digamos que el valor unitario de estas señoritas es a 2.500 pesos. Entonces yo le doy enter para validar el costo y miren que automáticamente me genera el valor total de esa línea, me calcula el subtotal, me calcula el IVA de esa compra y me entrega de una vez el total a pagar hasta ahí. Entonces todo esto se hizo automático porque yo ya había metido las fórmulas. Digamos que para seguir pintando su casa él necesita unas 20 lijas. Entonces, digamos que cada papel lija de esos valía 1.000 pesos. Entonces, le validamos acá los datos. Entonces, me calcula este y otra vez me calcula automáticamente el subtotal, el IVA y el total a pagar. Digamos que para pintar su casa, él también necesitaba, yo no sé, digamos que con 2 galones de pintura. Entonces, galones, pintura, aquí más, pintura, digamos, tipo 2 o interiores. Listo. Y que el costo de cada galón, digamos que es de 35.000 pesos. Acá le doy en. Y automáticamente él me calcula esto, vuelve y me calcula aquí, me calcula el IVA y me dice cuánto es el total a pagar. Porque ya le había metido las fórmulas, entonces él automáticamente me hace estos cálculos. Le puedo seguir agregando ítems acá. Digamos que hasta ahí va a llegar la compra de la compra del señor Néstor, no va a comprar nada más. Entonces con eso es suficiente. Aquí te tengo ya todos los datos y los valores. ¿Qué pasa? Pues el usuario, ¿qué espacio debe utilizar? Pues debe utilizar este que está acá para meter los datos, esto que está aquí para meter estos datos y este que está por aquí para meter estos datos. Él no tiene por qué tocarme las fórmulas, nada que ver. No tiene por qué tocarme las etiquetas que estoy utilizando por acá. Él no tiene por qué interactuar con esto. No tiene por qué poner aquí mejor valor total y aquí valor unitario, nada. Eso ya queda así porque yo hice el modelo así de esa forma. Entonces, yo tengo que garantizar que el usuario no vaya a modificar estos datos que están por acá, esto que estoy iluminando, que no me vaya a modificar las fórmulas, porque cualquiera puede venir y cambiármela. Entonces, existen diferentes herramientas en Excel que me permiten proteger esa información. Y solamente dejarle habilitado al personaje estos espacios por acá para que metan los datos. Es más, incluso siendo un poco más profesionales, ni siquiera tendría que digitar o ingresar acá, o mejor dicho, a medida que voy escribiendo, él debería sacarme una lista con los posibles resultados. O poner aquí una flechita para yo darle clic y salirme toda la lista de los productos y yo escogerlo, ni siquiera yo escribirlo, porque aquí puedo escribirlo, aquí puedo meter un error, por ejemplo, colocarle aquí tipo 1 y es tipo 2, por decir alguna cosa, lo digité mal. Entonces, para evitar ese tipo de errores, entonces normalmente, bueno, ese es tema de otra clase, más adelante les explico cómo hacerlo, yo no tener que digitar, sino que darle clic a un triangulito, una flechita aquí, me saque toda la lista de los productos y yo escoger el producto que quiero. Y es más, automáticamente cuando yo lo escoja, me traiga el precio unitario, me lo cargue de una, yo no tener que escribirlo. Yo escojo el producto y que él automáticamente me coloque el precio. Y así me voy curando en salud para muchos posibles errores que podamos encontrar. Entonces, estamos minimizando el riesgo de error que pueda meter el usuario cuando esté ingresando los datos. Bueno, entonces les decía, pero ese es tema de otra clase. Listo, por ahora lo que necesito es que el usuario solamente tenga acceso a estas casillas que tengo acá como en grisecito y a lo demás no me lo pueda modificar. Ah, bueno, es más, ni siquiera me pueda poner la fecha para que no me vaya a adulterar mis facturas en fecha. Entonces, yo aquí voy a colocar una función, ni siquiera voy a escribirla manualmente. Excel tiene diferentes tipos de funciones, yo ya les dije la de la suma. Por acá con este botón que se llama insertar función que aparece en la parte de encima de la hoja, o por acá en fórmulas está el primer botón que se llama insertar función. Por cualquiera de las dos voy a ingresar al catálogo de las funciones. Entonces, cuando yo le doy a ese botón, se me expande esta ventana. Excel, en mi versión, que es la 2010, tiene un catálogo con casi 500 funciones. En las versiones más recientes, ese catálogo se ha ampliado. Ese catálogo está dividido por categorías. Entonces, por acá dice funciones financieras, de fecha y de hora, de matemáticas y trigonometría, funciones de estadística, de bases de datos, de información, de texto y no sé qué más. O puedo verlas todas. Acá hay una que dice mostrar todo. Yo le digo todo y aquí me salen todas organizadas en forma alfabética. Entonces,
pues necesito saber qué hace cada una de ellas para poderla utilizar. Bueno, todas no, las que voy a usar. Entonces, por ejemplo, yo sé que lo que voy a poner acá es una función de fecha. Entonces voy a buscar aquí solo en el catálogo de fecha y hora. Y la primera se llama ahora. Aquí abajo me dice qué hace la función. Dice que me devuelve la fecha y hora actuales en formato de fecha y hora. Yo le digo aceptar. Él me dice, para esta función no necesito ningún dato. Yo le digo aceptar. Él me devuelve este valor. ¿De dónde lo toma? De acá abajo del reloj y del almanaque del computador. Si esto está desconfigurado, acá me coloca el mismo error. En este caso, mi computador está bien configurado, no tiene problema. ¿Por qué no me puso la hora? Porque yo le había aplicado un formato de fecha larga y en el formato de fecha larga no involucro la hora, por eso no apareció. Pero si yo quiero ponerle la hora también, entonces vengo al formato de fecha que le había puesto por acá, que era este de fecha larga, y se lo cambio por uno que me involucre la fecha y también me ponga la hora. Entonces por acá, por ejemplo, hay unos de estos, yo podría decirlo así. Entonces ya no lo manejo con letras eso allá, sino con la fecha y la hora exacta de la generación de la factura. Entonces aquí me aparece con fecha y hora, si así lo quiero manejar. O si lo quiero dejar como formato de fecha larga, pues simplemente lo ponemos en ese criterio o bajo ese parámetro o ese valor de fecha larga y listo. Entonces ahí ya no hay ni siquiera el usuario va a tener que modificar esto, porque cada vez que abra el programa, él me coge la hora del sistema, la hora del computador. Bueno, listo. Entonces les decía, vamos a garantizar de que el usuario no me toque las otras celdas, solo donde puede él escribir. Entonces, Excel maneja algo que se llama la protección de la hoja. En la ficha de inicio hay un botón por acá que se llama formato, donde está el alto y el ancho de las filas y las columnas. Por acá abajo hay un bloque que se llama protección. Y acá dice proteger hoja. Si yo le doy clic a proteger hoja, él me pide que le ponga una contraseña. Entonces yo le voy a poner una muy fácil para que no me olvide, 1, 2, 3. Y acá me dice repita la contraseña. 1, 2, 3, le voy a volver a poner. Y si ustedes observan acá arriba, la mayoría de las herramientas se desactivó. Si yo voy a cambiar, por ejemplo, el nombre, ve, ahí va a escribir y mire lo que me dice. Están protegidos, por lo tanto son de solo lectura, no se pueden modificar. Si yo voy a cambiar la fórmula, me pasa lo mismo, no me deja. En este momento todo quedó protegido. Yo le voy a cambiar el nombre acá, tampoco. Lo que le estaba mostrando era cómo proteger la hoja. Listo. Ahora voy a hacer el procedimiento para liberar estas celdas donde el usuario tiene que escribir y dejar lo demás bloqueado. Entonces voy a quitarle el bloqueo a la hoja. ¿Cómo? Vuelvo otra vez a formato y le digo desproteger la hoja. Para poder hacerlo tengo que tener la contraseña. Entonces, si yo no le pongo la contraseña correcta, no lo voy a poder hacer. En este caso, pues la tengo ahí, le quito la protección y aquí yo ya puedo cambiar otra vez sin problema y no me va a generar ningún error. Entonces, listo. ¿Cómo hago para liberar las celdas que quiero que el usuario pueda utilizar? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, estas dos, donde está el nombre del cliente y la dirección. Y vengo a formato. Acá hay un candado que dice bloquear celda. Si ustedes observan, pueden ver que el candado tiene el icono naranja. Por configuración básica, Excel tiene todas sus celdas bloqueadas. Entonces, por eso cuando yo le aplico protección, me las bloquea, no me deja hacer nada. Entonces, yo le voy a liberar el candado, le voy a dar clic para que ya no aparezca en naranjita. Miren ahí abajo que ya no está el candado en naranja. Eso implica que cuando proteja la hoja, estas dos casillas van a quedar libres. También voy a querer, bueno, voy a liberar todo esto de acá. Entonces le aplico formato y le quito el candado. Y por último voy a liberar estas de aquí, donde el usuario escribe. Y le quito el formato, le quito el bloqueo, le quito el candado. Listo, ya las liberé. Ahora sí puedo proteger la hoja. Entonces le digo formato, proteger hoja y le pongo la contraseña 1, 2, 3, 1, 2, 3, se la repito la misma. Y si trato de cambiar el título, no me deja. Si trato de cambiar las fórmulas, no me deja. Pero si voy a cambiar el nombre del usuario, lo puedo hacer sin ningún problema. Digamos que ahora ya voy a cambiar de cliente. Ahora llegó el señor Wilson. ¿De qué apellido es Wilson? ¿Qué apellido es Wilson? Vanegas, profe, Vanegas. Vanegas, eso, Vanegas, se me va. Wilson Vanegas, miren que ahí me lo dejó cambiar sin ningún problema.
que reside en la calle Segunda, número 1014, y acá le voy a agregar entonces, entre paréntesis, que este muchacho vive en Argelia. Entonces, Argelia Valle, a tener referencia que es de por allá. Que el documento de identidad de este muchacho, entonces es, yo no sé, 1.100.000.1234.567. Y que el teléfono del señor Wilson, entonces vamos a ponerle cualquier pendejada aquí, 320-00, bueno, listo, ese, no es que me falta uno, listo. Digamos que ese es, yo no sé si ese, bueno, ahí le metí más carreta. Y ahí no tengo problema, miren que me permite modificar. Pero si yo, por ejemplo, quiero cambiar acá donde dice cantidad y escribir otra cosa, no me deja. Si yo quiero cambiar acá donde dice subtotal, no me deja. Si yo quiero cambiar acá donde está la fórmula, no me deja. Si yo quiero cambiar más abajo donde hay otra fórmula, no me deja. Es más, si me paro por acá una celda vacía y voy a escribir, no me deja. ¿Por qué? Porque yo no la desprotegí, yo no la desbloqueé, está bloqueada. Entonces no me deja. Solamente va a tener espacio por acá para poder cambiar. Entonces voy a borrar esto acá. Llegó Wilson. Wilson nos compró 200 tornillos. Y cada tornillo tenía un valor de 100 pesos. Listo. Automáticamente se calcula todo esto. Que también nos compró, yo no sé, nos compró 500 tuercas. Entonces cada tuerca valía 50 pesos. Y listo, 50. Y listo, yo me calcula todo esto y me genera esto. Entonces, miren lo práctico que resulta eso, porque yo protejo para que no me cambien, es más, para que no me le hagan cambios. Lo único que van a poder cambiar es esto que tengo por acá desprotegido. De resto, no pueden modificar absolutamente nada más. Por último, si quiero imprimir la factura, simplemente le damos impresión, archivo imprimir. Bueno, mentira, yo le di control P de una. Archivo, imprimir, y acá me sale una vista previa. La factura es más larga, más ancha que larga, entonces le cambio la orientación. Le digo que en horizontal, y entonces miren que acá está el formatico de factura, le digo imprimir y chao, adiós, sale para pintura. No van a hacer esto porque esto es un intento de factura, esto no es legal, listo. Entonces nos llegan esto con la DIAN y nos meten problemas. Y listo. Entonces, esa es la gran utilidad de las fórmulas y las funciones de Excel. Ya se me va a terminar el tiempo. La próxima clase traigo modelos ya hechos para que no sea sino meterle las fórmulas y las funciones donde correspondan y seguir trabajando con esta vaina. Listo. Por lo pronto les deseo un feliz fin de semana, se cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana, queriendo Dios. Hasta la próxima, muchachos. Hasta la próxima.